Bienvenidos a otra clase de semiología, en donde haremos énfasis en los antecedentes heredofamiliares. Mi nombre es Israel Aruni Aguilar, este es el proyecto Guía Med. Comencemos. Vamos a hacer énfasis en dos puntos primeramente para hablar de los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué es y por qué su importancia del documento médico legal, haciendo énfasis en los antecedentes heredofamiliares? La primera es que esto va a ser un elemento esencial para la práctica clínica, ya que generalmente los pacientes van a venir acompañados de sus familiares, en donde nosotros podemos aprovechar en preguntar si dicho familiar presenta alguna patología de base. Cuando hablamos de la importancia, esto es muy importante para poder realizar un buen diagnóstico y también para poder prevenir. ¿En qué me baso para prevenir? Simplemente en los antecedentes si el paciente tiene niños, si tiene hijos, entonces podemos prevenir que esta persona pueda presentar una enfermedad. Entonces, el objetivo para realizar los antecedentes personales patológicos en la historia clínica es obtener datos muy relevantes de los familiares, como por ejemplo, si ha presentado alguna enfermedad de base, si está con el tratamiento, tenemos que hacer un poquito de indagación para poder verificar si el paciente aún está o no con el tratamiento, cosa que a nosotros nos lleve a un buen diagnóstico. Para ello vamos a empezar directamente preguntando los antecedentes tanto de los abuelos paternos como los maternos. Por ejemplo, hacemos énfasis en lo que le vamos a preguntar al paciente primeramente con respecto a los abuelos paternos y maternos. ¿Sus abuelos viven? La primera pregunta. La segunda, ¿cuál es su edad? Y si está todavía vivo o si sus abuelos fallecieron. ¿Qué pasa si los abuelos están vivos? Entonces hacemos énfasis en el estado de salud actual que tiene el abuelo o la abuela. Entonces, el paciente nos dirá, sí, actualmente mi abuelo está vivo, tiene la edad de 78 años. Y también, pues, él está aparentemente sano, o también nos puede decir si presenta una patología, si está enfermo y si no está enfermo. Si no está enfermo, entonces simplemente ponemos en la historia clínica como aparentemente sano. Pero ¿qué pasa si nos dice que el paciente está enfermo, que tiene una enfermedad de base? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que indagar, preguntar, ¿qué es lo que tiene su abuelo? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Y desde cuándo ha sido diagnosticado? En el anterior video habíamos aclarado que es muy diferente el momento que ha sido diagnosticado el paciente a que el paciente nos diga desde cuándo está con esos síntomas. Es muy importante tener énfasis en esa parte. Entonces, una vez que el paciente nos diga que su abuelo pues tiene una enfermedad de base, entonces podemos indagar más preguntando más o menos qué enfermedad tiene o cuál es la enfermedad que ha sido diagnosticada y en qué año. Por ejemplo, aquí podemos tener una lista de enfermedades crónicas que son degenerativas. Entre ellas tenemos las más prevalentes, la diabetes mellitus y la hipertensión. Ahora, siguiendo con la parte de los antecedentes heredofamiliares, continuamos preguntando los antecedentes tanto del padre como de la madre. Entonces, ¿de qué igual forma vamos a preguntar si la madre y el padre están vivos, qué edad tienen, si presentan una enfermedad de base? Eso también para nosotros es muy importante para poder llevar a un diagnóstico, ya que hay enfermedades que se heredan de forma hereditaria, o sea, genéticamente, y pueden ser autosómica recesiva, dominante, y que en el árbol genealógico, por lo general, pues pueden saltar generaciones. Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta. Ahora, el paciente nos puede referir que su padre pues está aparentemente sano, pero que la madre sí tiene hipertensión arterial. Entonces eso ya para nosotros es un dato muy relevante en donde tenemos que decir que ya la madre pues presenta una enfermedad y esta es un dato muy importante a tomar en cuenta de que el propio paciente pues pueda presentar más adelante la misma enfermedad. Preguntamos también en la parte de los antecedentes heredofamiliares a los hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? Por ejemplo, el paciente nos puede referir que tiene 2 o 3 hermanos. Entonces preguntamos de qué sexo son, de qué edad, si tienen alguna enfermedad prevalente o si ha sido diagnosticada. Entonces indagamos de igual forma. De igual forma, si el paciente tiene hijos, entonces aquí es donde hacemos énfasis en la prevención. ¿Por qué? Porque todavía el niño está en desarrollo. Entonces es ahí en el momento cuando nosotros podemos prevenir, podemos decirle al paciente, sabe que usted por herencia de sus padres ha heredado tal enfermedad, pero su hijo también tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces ahí nosotros hacemos énfasis en la prevención. Directamente vamos a preguntar también lógicamente la edad y tenemos que hacer características diferenciales, como por ejemplo, puede haber enfermedades degenerativas crónicas como cardiopatías, nefropatías, neuropatías, asimismo como enfermedades psiquiátricas, y también que no hay que dejar de lado es el cáncer. Vamos a entrar a otra parte del expediente clínico que hacemos referencia a los antecedentes ginecobstétricos. Para ello tenemos estos puntos muy importantes a tomar en cuenta. Y para esto vamos a dar un ejemplo con una paciente de 40 años. Es muy importante determinar
que los antecedentes ginecobstétricos solo se va a preguntar si tu paciente es de sexo femenino. Si es masculino, simplemente esta parte del expediente lo evadimos. Empezamos directamente con la parte de la menarca, telarca y la pubarca. Cuando hablamos de la menarca, hacemos referencia a la fecha de la primera menstruación. Entonces preguntamos a la paciente cuándo ha sido la fecha de primera menstruación. Ella nos dirá que ha sido a los 14, 15 años. En este caso, ella nos refiere que es a los 14 años. Tenemos lo que es la telarca, el segundo punto, en donde esto hace referencia a la fecha de la primera aparición de las mamas. Entonces, para nosotros también es muy importante y anotamos en qué fecha aproximadamente y a qué edad, ¿no?, la paciente ha presentado. Y por último tenemos la pubarca, que es el inicio del crecimiento del vello púbico. La paciente nos referirá que ha sido a la edad de los 13 años, 15 años, entonces también lo anotamos. El siguiente punto es el ritmo menstrual. Aquí tenemos que hacer énfasis en 3 puntos importantes: la frecuencia, la duración y la cantidad. La frecuencia, la paciente nos puede decir que es de 28 días y que dura aproximadamente 5 días generalmente. Pero la cantidad aquí va a ser la diferencia, porque la paciente nos puede referir que ella presenta una cantidad normal o puede ser una cantidad abundante. Entonces, como ella nos refiera, pues directamente lo anotamos. Ahora aquí hago un paréntesis, porque esta parte del ritmo menstrual va de la mano con la parte de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los métodos anticonceptivos van a hacer variar la parte de la frecuencia, duración y la cantidad. Por ejemplo, sabemos que el levonorgestrel tiene una actividad directamente hormonal. Entonces aquí es donde esta frecuencia se va a alterar. Puede ser más corto, de 28 días puede ser directamente a 15, puede ser a 10. Entonces todo este ciclo es lo que nos va a hacer variar. Seguimos con el siguiente punto, que es el número de parejas. También el inicio de la vida sexual. Pero para ello, el inicio de la vida sexual es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné en el primer video, la parte de filiación. La paciente nos puede referir que tiene un trabajo, una labor directamente con la parte sexual. Entonces nos puede decir la paciente que su trabajo consta de esa forma. Entonces para nosotros eso ya es un dato muy característico o muy relevante. Entonces es aquí cuando preguntamos ¿a qué edad ha iniciado su vida sexual? La paciente nos dirá tal vez a los 16 años, nos dirá a los 18, tal y como ella nos diga, pues lo anotamos. Y también el número de parejas. En este caso, la paciente nos refiere que solo ha tenido 1, pero hay pacientes que nos van a referir que han tenido más de 5. Entonces para nosotros eso también ya es algo relevante que no es normal. Entonces tenemos que indagar más con el expediente clínico. Tenemos directamente el FUM, que hace referencia a la fecha de última menstruación. Entonces la paciente aquí nos dirá, mi fecha de última menstruación llega a ser el 17 de octubre de 2023. También tenemos que preguntar la fecha de último parto. Aquí la paciente nos referirá cuándo ha sido la fecha de su último parto y también lo anotamos en el expediente. Ahora, el siguiente punto, las infecciones de transmisión sexual. Esto es un dato muy importante a tomar en cuenta, ya que la paciente directamente pues, nos va a decir si ha presentado alguna enfermedad de transmisión sexual, si ha sido diagnosticada. Ya recordemos que no es lo mismo que la paciente nos diga que tiene esa enfermedad a que cuándo ha sido diagnosticada. El diagnóstico es muy importante y eso solamente se da cuando la paciente acude a un centro médico, cuando acude a un hospital y ha sido ahí tratada y diagnosticada. Entonces, la paciente nos dirá que ha sido diagnosticada con el virus del papiloma humano. Entonces, para nosotros eso es relevante y directamente lo anotamos en el expediente. Ahora, también tenemos lo que es el climaterio, que es un periodo de transición. Esto sucede generalmente durante la menopausia, en donde la paciente va a sentir directamente cambios. A partir de ello, pues nosotros también podemos llegar a un diagnóstico. Pero generalmente esto dura de 4 a 5 años y es por eso que la paciente a veces viene a la consulta y nos dice, yo tengo una sensación de calor todo el tiempo, cuando estoy parada, cuando estoy sentada. Entonces, eso para nosotros ya es un dato característico del climaterio. Y también recordemos que la menopausia puede empezar antes o después. Entonces, generalmente la edad de la paciente en este caso es de 40 años. Entonces, no podríamos sospechar todavía de la menopausia, pero hay pacientes que sí pueden presentar esta característica. También tenemos directamente el diagnóstico oportuno de cáncer. Para ello, tenemos que preguntar si la paciente apenas inició la vida sexual, ya se hizo la prueba de Papá Nicolau. Entonces la paciente nos referirá en qué tiempo y con qué frecuencia lo hace. Si en este caso la paciente nos dice que se hace anualmente, entonces nosotros colocamos que el Papá Nicolau se lo hace anualmente. Pero ¿qué pasa si nos dice que lo hace cada 2 años? Entonces también para nosotros eso es importante. Tenemos que anotarlo tal y como nos dice. Vamos al siguiente punto, que es directamente la parte de los métodos anticonceptivos.
Aquí, como ya hablé en la primera parte, va de la mano con el ritmo menstrual, ya que generalmente hay algunos pacientes que cuando inician su vida sexual no tienen mucho conocimiento de cómo pueden prevenir un embarazo. Entonces es ahí cuando ellos acuden a métodos anticonceptivos, en este caso la parte oral. Entonces ellos acuden directamente a la farmacia, acompañados de su pareja, y es ahí cuando generalmente pues, se les da directamente pastillas anticonceptivas para poder evitar el embarazo. Para ello, entonces preguntamos si ha utilizado algún método anticonceptivo después de tener relaciones sexuales. La paciente nos dirá que sí, más o menos hace cuánto tiempo. Tenemos que preguntarle lógicamente cuánto tiempo ha usado y desde cuándo, si solamente usa ese método anticonceptivo. Entonces para nosotros también podemos indagar en eso. Pero ¿qué sucede si la paciente nos dice que presenta un anticonceptivo permanente? En este caso pues hacemos énfasis en cuál. Y puede ser directamente un implante intradérmico que dura aproximadamente de 4 a 5 años. Entonces para nosotros eso igual es característico. Pero también nos puede decir que ha presentado un DIU, en donde también la paciente pues directamente nos dice: yo tengo instalado todavía el método anticonceptivo. Entonces eso lo anotamos en el expediente. Vamos a otra parte muy importante de la parte ginecobstétrica, que son las gestas, los partos, cesáreas y los abortos. En esta parte la paciente nos va a referir, la paciente de 40 años, que ha tenido 4 gestas y a la vez ha tenido 2 partos. Esto es muy importante, aquí voy a hacer un poquito de énfasis, ya que es muy importante saber si la paciente ha presentado solamente partos o solamente ha presentado cesáreas. Entonces, por ejemplo, la paciente ha presentado 4 gestas y tiene 2 partos. Otro punto muy importante, vamos a hacer énfasis en las gestas, partos, cesáreas y abortos. La paciente de 40 años nos refiere que ha tenido 4 gestas directamente, y esto hay que desglosarlo parte por parte, porque al referirnos que la paciente tiene 4 gestas ya nos hace referencia a que es multigesta, y aquí hay que desglosar parte por parte la parte de los partos, cesáreas y abortos. La paciente nos refiere que ha tenido 2 partos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al presentar 2 partos ya la paciente pues, puede llegar a tener otra gesta, pero esta ya con un parto próximo, a comparación de otra paciente que está en gesta que va a ser su primera vez. Entonces, esta paciente va a llegar a tener una gesta, pero va a ser más próximo. Luego tenemos el antecedente de la cesárea. Aquí la paciente nos refiere que ha tenido una cesárea, y esto también para nosotros es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque nos da referencia a que ya la paciente ha tenido una cesárea previa y su siguiente gesta de la paciente puede llegar a ser una gesta directamente por cesárea, y es por eso que ahí debemos indagar la fecha de última cesárea, y es por eso que es para nosotros un dato muy relevante. Y el siguiente, que la paciente nos refiere que tiene un aborto. Esto ya es un factor de riesgo muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la paciente vuelve a embarazarse? Entonces, ahí es donde nosotros podemos indagar más por qué ha sido la causa de su primer aborto, ya que esta puede ser un factor de riesgo para que la paciente en su siguiente gesta pues llegue a tener otro aborto. Entonces hacemos esa correlación y tenemos que preguntar la causa. Puede ser un aborto séptico, por ejemplo. Eso para finalizar la parte de las gestas. Luego tenemos, para finalizar, las enfermedades, cirugías a la cual ha sido sometida la paciente. Esto puede ser directamente a nivel ginecobstétrico. La paciente nos puede referir que no ha presentado ninguna cirugía, pero la paciente del caso clínico nos puede referir que sí ha tenido una cirugía previa, que puede ser por un legrado de embarazo ectópico. Entonces, estos datos para nosotros en el expediente clínico son muy importantes, desde la parte de la menarca, como ya mencioné, hasta los antecedentes quirúrgicos. Es por eso que esta parte en los pacientes de sexo femenino no debemos obviarlo. Y bien, con esto concluimos la parte de los antecedentes ginecobstétricos del expediente clínico. Me despido, mi nombre es Israel Mario Luna Aguilar, puede ser Proyecto Guía Med, los invito a que se suscriban, le den like a la página y pues no se pierdan de próximos videos. Gracias.